Lo primero que les quiero hablar es la evolución que ha tenido la radioterapia. Todos conocemos que cuando iniciamos teníamos campos que no eran tan conformales, eran dosis de radiación grandes, por así decirlo, que implicaba la exposición de órganos en riesgo y de tejido tumoral de una forma muy grande. En la medida que empezamos a evolucionar en las técnicas, pues vamos a tener que cada vez hay más conformación de los campos y esto lo que nos va a permitir es depositar mayores dosis de radiación en ciertos tejidos. También nos va a permitir proteger lo que no queremos irradiar. Así las cosas, cuando vemos la evolución de los tratamientos, podemos ver que el número de fracciones en las técnicas se ha ido disminuyendo y esto mejora la adherencia a los protocolos y mejora la calidad de vida durante el tratamiento. Pero ¿qué tenemos también con esto? Pues que tenemos que estar muy seguros en lo que estamos irradiando, porque antes con campos más grandes podíamos tener mayor inclusión de enfermedad subclínica. En cambio ahora, todo lo que nos quede por fuera y no se irradie, probablemente no va a recibir una dosis de radiación adecuada. Independientemente de la técnica, este es un concepto de radioterapia que tengo que reforzar porque de aquí voy a hablar después para integrarlo con el PET. Este reporte es el ICRU 62, es bastante viejo, pero el concepto es claro. Lo que tenemos son 3 volúmenes de interés. Uno que llamamos el GTB, el siguiente que es el CTB, y el último que es el PTB. Cuando hablamos del GTB es la enfermedad que se ve, es decir, estamos hablando de enfermedad macroscópica. Todo lo que se ve vamos a considerarlo que hace parte de este volumen grosero. Después vamos a tener todo lo que es enfermedad subclínica. Esa enfermedad subclínica la vamos a incluir dentro del CTB. Si hacemos la analogía con nuestras imágenes, pues en el GTB vamos a tener todo lo que es enfermedad macroscópica y dentro del CTB todo lo que es enfermedad microscópica. Finalmente, lo que hacemos es definir un volumen adicional que se agranda un poquito más, en el cual tenemos márgenes internos propios del movimiento de los órganos o de la respiración o en general cosas propias del paciente y un margen que va con la tecnología, dependiendo qué tan conformal pueda ser la técnica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el GTB, recordemos que es la enfermedad macroscópica, lo que se ve en la imagen diagnóstica, la parte subclínica que la vamos a llamar CTB, que es clínico, pero realmente viene siendo subclínico, y el PTB, que es el margen al que realmente vamos a irradiar. ¿Cuál es el tema? Que cuando mirábamos la radioterapia antes, el GTB era lo que se veía en la imagen anatómica, ¿sí? O sea, lo que se veía en el TAC, en la resonancia, y eso era todo. Esta parte subclínica estaba basada principalmente en riesgos, ¿sí? Entonces son probabilidades y qué pasaba si no se exponía a esa zona. Entonces, al incluir esa zona, lo que hacían era aumentar la respuesta al tratamiento y era más sobre numeritos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ahorita vamos a hacerle énfasis. Entonces, cuando ellos tienen en cuenta esto para definir cuál va a ser esa dosis de radiación que le van a dar, tenemos 2 escenarios. Cuando tenemos enfermedad macroscópica, entonces tenemos el GTB, lo expandimos un poco para tener en cuenta la enfermedad subclínica y lo ampliamos un poco para tener en cuenta el movimiento y posicionamiento y cosas propias de la deposición de energía. En este caso vamos a hablar de una dosis ablativa porque tenemos una correlación anatómica en la imagen. Cuando hablamos de dosis subclínica, pues tenemos simplemente el CTB, que en este caso estamos hablando de ganglios, y un margen para tener el volumen de planeación. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora sí nos vamos a ir a próstata. Cuando miramos cuando estamos hablando de una enfermedad que se ve en la imagen diagnóstica, como es el caso de la próstata, lo que vamos a tener es un gross tumor volume, un clinical tumor volume, y por lo tanto vamos a hablar que le vamos a dar una dosis ablativa. En el segundo escenario, en el escenario más general, pues vamos a tener que estos ganglios los vamos a considerar lo vamos a considerar un CTB. ¿Listo? Este es el esquema usual, que es lo que les traigo aquí de ejemplo. Entonces, esta es una planeación de radioterapia, la cual vamos a ver que la próstata, me tocó,
vamos a ver que la próstata va a recibir una dosis que va a ser mucho mayor, que la estamos viendo en amarillo, y amarillo en este momento estamos hablando de 68 Grays, y todo lo que es esta cadena ganglionar la están llevando a 50 Grays, por lo que les acabo de decir. La enfermedad que tiene Gross Tumor Volume va para una dosis ablativa, mientras que la enfermedad que no es visible en la imagen la tratamos como una dosis subclínica. ¿Listo? Ahora les traigo el ejemplo de dónde entra la PET-CT. Entonces, en la PET-CT, esta es una tomografía en la cual podemos ver un ganglio en la cadena ilíaca interna izquierda, y este ganglio cambia la conducta en la planeación del tratamiento. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar del escenario, aquí, el anterior que estábamos viendo, que estábamos dando una dosis subclínica, y nos vamos a cambiar a este escenario en el que este ganglio se convierte en una enfermedad que es visible, que es macroscópica, y por lo tanto nos pasamos al escenario de la dosis ablativa. Si vemos la simulación del tratamiento, pues aquí no vamos a ver, en este caso esto es una recaída, no estamos viendo el lecho prostático, pues porque está más atrás. Pero lo que sí vamos a ver es que tenemos una dosis subclínica, como la podemos ver aquí en la imagen, que va hasta 48 Grays, y tenemos un boost a este pedacito, pues que corresponde a nuestro ganglio. Es decir, un cambio en la conducta de planeación de la radioterapia, teniendo en cuenta el hallazgo de la tomografía por emisión de positrones. ¿Qué pasa cuando no estamos hablando de ganglios, sino que estamos hablando del lecho prostático en recurrencias locales macroscópicas? Entonces, en pues les estoy hablando claramente de la experiencia del CETIC, y pues me imagino que habrá mucha gente que lo trabaja diferente, pero pues yo les estoy contando cuáles son las guías que se utilizan. Entonces, en este consenso de la delimitación de los volúmenes, lo que se hace es lo siguiente. Si la tomografía por emisión de positrones nos está mandando que en el lecho tenemos una recaída, lo que se está haciendo es que solo se delinea todo el lecho prostático como un CTB y no solo la recurrencia local. No solamente se conforma a lo que marca la PET, sino que se genera un volumen más grande que es todo el lecho prostático. En el caso que se considere prudente, se puede generar un GTB si tiene correlación anatómica con la imagen morfológica, y en ese caso se podría hacer una radiocirugía o una radioterapia muy localizada a ese ganglio, considerando completamente la toxicidad asociada al tratamiento. Entonces, cuando revisamos qué tanto afecta la tomografía por emisión de positrones la conducta en radioterapia, pues aquí simplemente les traigo un listado de muchos estudios en los cuales nos muestra qué pacientes tuvieron PET positivo en porcentaje y qué porcentaje de la planeación del tratamiento tuvo este tipo de cambios como el que les acabo de mostrar. Entonces vemos estudios que tienen pues unos porcentajes bajitos de 15, 14, pero tenemos otros que son de hasta 60% en el cambio de la conducta. Todo esto para decirles pues que la PET claramente tiene dos impactos en la planeación de la radioterapia. La primera va a estar relacionada con los campos de radiación, porque si se dan cuenta, pues es diferente irradiar solamente el lecho prostático que tener toda esta cadena ganglionar incluida, y obviamente la toxicidad asociada por los campos de radiación, y adicionalmente las dosis de radiación. Precisamente a este paciente le irradiaron toda la cadena por el hallazgo de este ganglio, y adicionalmente se le escaló la dosis de radiación a este paciente. Entonces aquí les traigo esta imagen. Aquí pueden ver en esta esquinita cómo es el acelerador lineal que va girando alrededor del paciente, y pues eso nos estaba mostrando cómo va cambiando el campo de radiación en la medida pues que va depositando. Entonces me parece muy bonito. Se ve lindo, se ve lindo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esa PET, desde el punto de vista técnico, pues sea útil para la radioterapia? Debemos velar porque tengamos un buen corregistro entre las imágenes anatómicas y las imágenes funcionales. Entonces les voy a hablar como de las 4 formas como lo podemos hacer y qué tips necesitamos tener para poder hacerlo.
La primera, que es una fusión cognitiva, pues como su nombre lo indica, pues no necesitamos mayor requerimiento técnico, porque lo que vamos a hacer es simplemente ver dónde está la lesión en una tomografía por emisión, correlacionarla con una imagen anatómica y simplemente por match se hace la delimitación en la imagen morfológica. Como pros, pues es gratis, no requiere software, simplemente pues es tener las dos imágenes. No requerimos que las imágenes estén en formato DICOM, no necesitamos requerimientos técnicos, pero claramente tenemos una variabilidad intraobservador y una disminución en la precisión. Por otro lado, el corregistro rígido, si lo recordamos bien, un corregistro rígido es solamente movemos las imágenes, las trasladamos o las rotamos. No más, solamente son operaciones muy sencillas en las que estamos simplemente moviendo las imágenes. ¿Qué pros tiene eso? Pues que es muy rápido, realmente pues no se necesita mucho software ni mucha máquina. Existen software disponibles en plataformas comerciales y no comerciales y es un software que es de fácil uso. ¿Cuáles son los contras que vamos a tener? Necesitamos que los exámenes sean realizados en la posición lo más parecida que tengamos entre los dos estudios, porque como solamente vamos a hacer rotaciones y traslaciones, pues no podemos hacerlas muy diferente y es difícil cuando vamos a incluir varias regiones anatómicas, como es el caso de un PET de vértex a tercio medio. Tenemos muchas partes anatómicas diferentes y esto pues nos va a dificultar el corregistro. Entonces, ¿cuáles son los tips ahí? Pues tenemos que recordar que la radioterapia tiene unos posicionamientos muy como estrictos para garantizar la reproducibilidad de esta posición. Entonces aquí les traigo ejemplos de cuáles son esos inmovilizadores que se utilizan, que son por ejemplo este popliteo o este como popliteo completo porque también tiene inmovilización de los pies. Entonces si nosotros vamos a hacer un corregistro rígido tenemos que velar porque el paciente quede en una posición muy parecida a la que va a tener en la radioterapia. Y también es importante pues la camilla plana. ¿Por qué? Porque si hacemos el PET en una camilla curva, blandita, pues la posición va a ser muy diferente y va a ser muy difícil de hacer ese corregistro. Principales problemas que hemos encontrado, y no solo de mi parte, sino en general como de todos los físicos que hemos trabajado en esto, hay que estar seguro que hay una transferencia de datos al sistema de planeación. Se encuentra muchas veces que hay problemas como de comunicación y este era el que quería subrayar, que las imágenes DICOM no estén comprimidas. Muchas veces cuando se llega simplemente con el CD del paciente de otra institución y se carga, pues eso, si la imagen está comprimida, muchas veces no lo puede leer. Entonces, antes de hacer esto, pues uno tiene que saber que la PET-CT debería estar en posición de tratamiento y que voy a tener todas mis funcionalidades para poder lidiar con estas imágenes DICOM. El corregistro no rígido es mucho más versátil frente a lo que nos puede ofrecer en fusión de imágenes y en corregistro de imágenes. Aquí les traigo dos ejemplos de dos imágenes que claramente tienen posiciones diferentes. Una tiene un equipo, el otro está en otra camilla, cambia la posición. Y lo que se hace son hacer transformaciones en esos planos, no solamente rotación y traslación, sino que se modifica la matriz para que al final podamos tener un corregistro adecuado de la imagen. Los pros, pues que es mucho más flexible, no necesito garantizar reproducibilidad en la posición del tratamiento, sino que puedo lidiar con diferencias en esta posición. Como contras, pues que es complejo, requiere validación y requerimos estar seguros de cómo lo estamos haciendo. De nuevo, la lista de chequeo de lo que tendremos que cumplir es muy parecido a la que tenemos con el corregistro rígido, pero pues ahora tenemos que saber y hacer una validación de que ese corregistro esté hecho de manera adecuada. Y finalmente, esta es una que realmente no se usa mucho, pero que se puede usar, y es hacer directamente la PET-CT en posición de tratamiento, en condiciones de tratamiento, y usar la tomografía para hacer la simulación del tratamiento. Ya tenemos una tomografía, la podemos hacer diagnóstica y la podemos hacer en todas las condiciones.
¿Qué tenemos que tener en ese caso? Entonces tenemos que tener la camilla plana para pues, usar todos los inmovilizadores y adicionalmente los láseres de tratamiento. Entonces la imagen que les traigo acá tiene muchos colores por una razón. Y es que nosotros tenemos los láseres rojos, que son los que usamos siempre para posicionar al paciente, pero si se dan cuenta hay unos láseres verdes que salen del gantry. Esos láseres son láseres externos que lo que permiten tener es una precisión mucho mayor que la que se tienen con los láseres normales pues del equipo. Entonces, en este caso va a ser el método más preciso de corregistro, básicamente porque no hay corregistro, pero pues los contras que tenemos asociados pues es que vamos a usar ese TAC para hacer radioterapia y por lo tanto pues necesitamos validar unidades Hounsfield y hacer todos los cálculos de radioterapia. ¿Listo? Finalmente, el último punto clave cuando se está utilizando el PET en radioterapia, como lo hemos visto a lo largo de todo el día, es el tema de la segmentación. ¿Qué umbral utilizan ellos para definir qué es o qué no es una marcación tumoral si no tenemos enfermedad visible en el TAC? Entonces, es importante definir dentro de nuestros protocolos cómo vamos a umbralizar esa captación, porque claramente lo que definamos en como en esta metodología, si la hacemos manual, si la hacemos por threshold, qué porcentaje vamos a usar, pues va a impactar directamente en qué va a quedar definido como GTB o CTB dependiendo del caso. Entonces, en este caso es importante definir cuál se va a usar, qué vamos a hacer si tenemos o no tenemos correlación anatómica, porque pasa muchas veces que el radioterapeuta toma decisión sí, solo sí, la enfermedad lo que registra el PET tiene correlato anatómico. Si no tiene correlato anatómico, puede cambiar su decisión. Y si lo vamos a hacer por umbralización, ¿cuáles son las metodologías? Entonces, en nuestra lista de chequeo de lo que necesitamos para incluir el PET en radioterapia, necesitamos estandarizar ese ancho y nivel de ventana en el TPS o validación del contorneo automático. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de interés.